Esta semana entonces revisamos con la doctora el tema de diagnóstico antenatal, orientado un poco más hacia hidronefrosis y por lo tanto terminamos revisando obstrucción pielolateral. Así es que vamos a hablar en dos partes del seminario, primero diagnóstico antenatal y luego de obstrucción pielolateral. En relación al diagnóstico antenatal hay que decir que a partir de los años 80 se empezaron a hacer de rutina y como parte habitual del control del embarazo los controles ecográficos. Y esto en el transcurso de los años fue evolucionando vertiginosamente, tanto en los equipos, en la tecnología de los ecógrafos, como en la expertise de los obstetras. Tanto que, bueno, finalmente surgieron las subespecialidades de medicina materno-fetal, en fin, perinatología, y todo orientado justamente al diagnóstico de las malformaciones fetales, dentro de las que las malformaciones urológicas del tracto urinario, tanto renales como del tracto urinario, tienen mucha relevancia. Así, rápidamente se establecieron lo que eran los parámetros normales que debieran siempre evaluarse en una ecografía morfológica de un feto, dentro de los que el parénquima renal, el tracto urinario, las arterias renales, la vejiga, son muy importantes y se deben describir. Y es ahí como vemos cómo se ve un parénquima normal de un feto, como en la siguiente flechita roja se ven las arterias renales normales en un feto. En estas flechas uno puede ver lo que uno espera de una anatomía normal de un feto en cuanto a los riñones y al tracto urinario. Es decir, un parénquima renal bilateral, ¿no es cierto?, bien formado, con un tracto urinario que, como vamos a ver, no cumple criterios de dilatación, y además es muy importante evaluar las arterias renales en la ecografía de todo feto, en la ecografía morfológica de todo feto. Entonces, dentro del diagnóstico antenatal, las anomalías del tracto urinario son malformaciones relativamente frecuentes, dan cuenta de alrededor de un 20% de todas las malformaciones fetales, y en parte porque son frecuentes, pero también en parte porque son fácilmente visibles, o sea, el contraste de la ecografía, ¿no es cierto?, es la orina en este caso, y permite verlas con relativa facilidad. Entonces, si consideramos que además en el 1 a 2% de los embarazos vamos a poder ver fetos con dilataciones del tracto urinario, es decir, con algo que se escapa a lo estipulado como normal para los parámetros ecográficos de los fetos, vamos a tener que, y considerando que en Chile nacen alrededor de 250.000 niños al año, entonces vamos a tener un grupo enorme de pacientes que evaluar por dilatación del tracto urinario. Por lo tanto, se hace muy imperioso y necesario poder seleccionarlos de alguna manera, porque es imposible abordar ese nivel de pacientes, ese volumen de pacientes. Entonces, el objetivo final del diagnóstico antenatal es identificar las dilataciones, pero las dilataciones que son patológicas antes, es decir, las que pueden tener como consecuencia una alteración de la función renal finalmente, a eso se refiere con patológica, antes de que se desarrollen estas complicaciones. Ese sería el objetivo central y el porqué del diagnóstico antenatal. Para eso nos vemos enfrentados a muchos problemas, digamos, partiendo por la falta de uniformidad en cómo definirlas, en clasificarlas y en graduarlas, que se ha ido tratando de unificar y han salido, como vamos a ver, varios papers de consenso. Sin embargo, persisten esta falta de uniformidad para clasificarlas. Y hay clasificaciones de dilataciones que se centran en parámetros cualitativos, como son las leves, moderadas, severas, en otras en parámetros cuantitativos, como son las mediciones de la pelvis renal, y otras que, como la de la SFU, como vamos a ver, que son un poco de ambas, cuantitativas y cualitativas, ¿no es cierto? Con toda la finalidad de poder identificar precisamente las que son patológicas. Por otro lado, tenemos el problema de diferencias en la terminología. Entonces, una misma terminología, por ejemplo, hidronefrosis, significa para algunos una cosa y para otra, otra. Perdón, Por otro parece que te pegaste de nuevo en diapos, Pili, ¿o es solo aquí? ¿Va bien? díganme ustedes, yo Ya. lo veo bien. Está bien, PJ, está hablando sobre el mismo. Va en el segundo punto. Y Perfecto, perdón. además, si vemos que los procesos, la evolución, digamos, los procesos de comportamiento del tracto urinario son dinámicos,
Eso también añade un problema en identificar las dilataciones patológicas. Y por último, si consideramos que dentro de las dilataciones patológicas existe un espectro importante de severidad, eso también añade un problema para seleccionar a los niños, porque vemos que hay algunas obstrucciones que, siendo no muy severas, sí pueden, digamos, algunas dilataciones, disculpen, que siendo no muy severas, sí pueden traducir finalmente una obstrucción. Entonces, estamos en un problema, al final, pese a tener todos estos avances, estamos en un problema para identificar aquellos que efectivamente traducen patología. Hay algunos que son bastante más fáciles. Hay niños que se comportan, que nos van a dar este tipo de manifestaciones prenatales, como estas tremendas megavejigas o megavejigas asociadas a dilataciones uretrales con el signo del cerrojo, o con este nivel de atrofia del parénquima renal, ¿no es cierto?, asociada, o aquellas malformaciones en que simplemente no existen las arterias renales y por lo tanto hay una agenesia renal, o aquellos dobles sistemas con ureteroceles, en que sabemos que con gran probabilidad estos niños van a tener serios problemas urológicos, entonces claramente son grupos de riesgo. Sin embargo, esto no ocurre en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos los hallazgos son inespecíficos y generalmente evolucionan de forma benigna. Entonces, todo esto hace que tengamos un problema, insisto, en poder identificar a aquellos que realmente son de riesgo. En el año 2014 los americanos publicaron este consenso en que primero trataron de acordar la terminología, eliminando los anteriores términos de epileptasia, hidronefrosis y centrándose en solamente describir una dilatación del tracto urinario y luego tratar de, según las características de esa dilatación, clasificar a los pacientes según su riesgo. Esto resulta muy importante, o sea, así como ellos lograron hacer este consenso, es muy importante que esto se masifique al resto del mundo, digamos, porque para poder comparar los niños y poder identificar a aquellos que tienen riesgo de deteriorar su función renal. Cuando logremos identificar esta población de riesgo, vamos a poder ofrecer, en algunos casos, manejo antenatal adecuado, en otros casos, manejo postnatal adecuado, y algo muy importante que es poder dar un consejo a los papás lo más certeros posible, porque esto genera mucha ansiedad y mucha angustia, el decir a los padres que algo no está bien, digamos, en la ecografía prenatal. Entonces, poder hacer algunas precisiones es muy importante. Y por otro lado, identificar la población de riesgo nos va a permitir manejar también mejor los recursos, porque si vamos a estar a los 5.000 niños que puedan eventualmente nacer con dilatación del tracto urinario, gastando recursos en exámenes, en controles, en antibióticos, en hacer a los papás faltar al trabajo, en fin, por supuesto que no hay ningún presupuesto que resista. Entonces es muy importante identificar esta población de riesgo también para hacer una distribución de recursos lo más adecuada posible. Entonces, se logró determinar que los elementos ecográficos prenatales o antenatales que van a poder decirnos qué paciente tiene mayor riesgo de daño renal son la dilatación de la pelvis renal. Se sabe que a mayor dilatación de la pelvis hay mayor riesgo de obstrucción y de daño renal, pero asociada también a dilatación de cálices, a la presencia de dilatación del uréter, a presencia o no de megavejiga asociada, sobre todo en el caso de los hombres, y al compromiso líquido amniótico. Y por otro lado, obviamente que van a ser de mucho mayor riesgo y de mucha más preocupación aquellos casos en que el compromiso sea bilateral o que sean pacientes monorrenos y que tengan dilatación del tracto urinario. Considerando estos aspectos ecográficos es que se puede precisar un poco mejor aquellos niños que van a estar en riesgo de daño. En cuanto a la aparición de dilatación ureteral en el diagnóstico antenatal, hay varios trabajos que confirman que efectivamente este hallazgo es muy importante en el pronóstico. Al respecto, por ejemplo, hay un trabajo local que hizo el doctor Gana, ¿no es cierto?, con su equipo, y que lo publicaron en el año 2007, en que logran establecer que de 180 pacientes con diagnóstico antenatal, 21 tenían dilatación ureteral, pero de los que tenían dilatación ureteral, más de un 60% requirieron cirugía en algún momento después de nacer.
Entonces esto confirma todas las otras publicaciones internacionales que dicen que los que tienen dilatación ureteral ya son una población de riesgo. Y ojo que dentro de su serie, 5 de los pacientes que tenían dilatación del uréter tenían una obstrucción pleuroureteral. Entonces, al final esto hace que la dilatación del uréter como hallazgo obliga a estudiar a los niños después de que nacen, porque van a tener un riesgo mayor de patología urológica, y esta no necesariamente va a ser patología del tracto urinario inferior, sino que también podría ser tracto urinario superior. Por otro lado, la dilatación de la pelvis, también llamada todavía, pero más antiguamente hidronefrosis o pielectasia por algunos, se sabe que es un marcador importante de pronóstico para estos pacientes. Se definió una pelvis dilatada, aquella que en su diámetro anteroposterior a nivel del hilio renal mide más de 4 milímetros en el segundo trimestre del embarazo o más de 7 milímetros en el tercer trimestre del embarazo. El corte en semanas es diferente en las distintas publicaciones. Tradicionalmente se habla de las 33 semanas y es lo que nosotros ocupamos localmente. Sin embargo, en el consenso americano las cortan en las 28 semanas. Al parecer esto tiene relación con los controles, cómo funcionan los controles del embarazo en los distintos lugares. Para nosotros es antes de las 33 semanas o después de las 33 semanas. 33 semanas o más, digamos, con más de 7 milímetros, constituye por definición una dilatación de la pelvis renal. Ahora, a la vez, se puede decir también que hay dilataciones severas de la pelvis renal en forma prenatal cuando en el segundo trimestre mide más de 7 milímetros o en el tercer trimestre mide más de 10 milímetros. Y por supuesto, esto va a tener una mayor connotación de riesgo. Sin embargo, muchos urólogos ocupan esta clasificación de la dilatación de la pelvis, que es la propuesta de la Sociedad de Urología Fetal, en que no solo mide el diámetro de la pelvis, sino que además se fija en si hay dilatación de cálices y si esta dilatación es de cálices centrales o de cálices periféricos, y también el grosor del parénquima renal. Entonces esto hace que la valoración del parénquima renal, del riñón y del tracto urinario superior sea más completa y por lo tanto se pueda precisar mejor el riesgo. Todo esto lo toma el consenso de los americanos y van, por supuesto, mucho más allá. Entonces ellos clasificaron a los niños distintos según el riesgo que pudieran presentar por los hallazgos prenatales que por los hallazgos postnatales. Y así los hallazgos prenatales, dependiendo de los hallazgos prenatales, se pueden clasificar en de bajo riesgo o de riesgo alto, y de acuerdo a los hallazgos postnatales, de bajo riesgo, de riesgo intermedio y de riesgo alto. Por supuesto que los que más nos van a preocupar son los de riesgo intermedio y los de riesgo alto. Otra cosa que ellos pudieron establecer en su trabajo fue que una vez determinado que el paciente tiene una dilatación del tracto urinario bajo estos criterios, la mayoría aún así va a ser fisiológica o transitoria, hasta un 70%. Y que de las patológicas, la obstrucción de la unión piloreteral y el reflujo vesicoureteral se llevan el gran porcentaje de los pacientes. Otros elementos que se han considerado para el diagnóstico antenatal, en este caso de falla renal, son la medición de los electrolitos fetales, los electrolitos urinarios fetales. Y en esto yo encontré, porque lo conversábamos harto con la doctora Letelier, y me encontré con que no hay muchas publicaciones actuales. La verdad es que son todas de los años 80 y de los años 90. Ahora, la verdad es que aquellos que miden, porque en el fondo se basan en que el hallazgo de encontrar sodio alto, cloro alto, fosfatos altos, proteínas en la orina fetal, en fin, son parámetros de daño renal. Resulta que los estudios que se hicieron midiendo estos parámetros en el líquido amniótico son bastante poco predictivos y en realidad llevaron a mucha confusión y error. Mejor resultado tuvieron los que medían la orina fetal por punción de la vejiga fetal o de las pelvis fetales. En la práctica actualmente se miden, pero se miden, los obstetras lo miden solo cuando tenemos un feto con una megavejiga, con una hidroureteronefrosis, es masculino, digamos, tiene líquido amniótico disminuido, es decir, un feto que reúne las condiciones como para hacer un shunt o un tratamiento prenatal. Y en estos casos se toman efectivamente las muestras de orina fetal para ver si tienen o no
insuficiencia renal, porque si es así no la ofrecen, en cambio si tienen buenos parámetros sí la ofrecen. Y a eso se restringe en la actualidad la medición de la orina fetal. Ahora, cuando nos encontramos con estos fetos que tienen dilatación del tracto urinario, que consideramos que tienen riesgo, que pueden ser patológicas, tenemos varias alternativas de acción. Una es de frentón terminar el embarazo. En algunos, cuando nos enfrentamos a casos que no tienen expectativa de vida y existe el aborto en estos países, la verdad es que se puede optar a la interrupción del embarazo. Pero hay otras fuentes, maniobras de acción, digamos, y que son, por ejemplo, adelantar el parto, lo que nunca se hace antes de las 44 semanas, para empezar, pero se plantea en algunos casos súper excepcionales de hidronefrosis severas bilaterales, o en monorreno, o aquellas hidroteronefrosis con megavejiga en que se ve algún deterioro, que tienen mejor pronóstico que los que mencionaba antes, pero que se ve algún deterioro ya del parénquima, en fin, o aquellos ureteroceles que pueden ser obstructivos. Entonces, son excepciones, no es la regla, y se plantea y nunca antes de las 34 semanas. Otra opción de acción prenatal sería la cirugía antenatal, que se plantea en aquellos casos de patología bilateral con compromiso del tracto urinario inferior, básicamente, y que básicamente se refieren al shunt vesicoamniótico, que tiene alta morbilidad, que tiene alta tasa de parto prematuro, y que se ha visto que mejora el pronóstico de sobrevida fetal, porque mejora el pronóstico pulmonar. Sin embargo, el pronóstico de función renal no se ha visto, digamos, beneficiado con esto. Así que son también casos excepcionales, muy seleccionados, y no es lo habitual, digamos. Entonces, lo que finalmente nos queda es la gran cantidad de pacientes que van a tener diagnóstico antenatal de dilatación del tracto urinario, y en nuestro hospital estos pacientes entran a un protocolo que tiene como finalidad al cabo de un año poder clasificarlos en alguno de estos tres grupos, es decir, en aquellos que tenían una dilatación del tracto urinario superior transitoria, que es fisiológica, que desapareció con el seguimiento y que por lo tanto termina el protocolo y se van de alta. Otros que persisten con dilatación de hidronefrosis y dilatación del tracto urinario superior, sin embargo se descartó que esta fuera patológica, es decir, se descartó la obstrucción, se descartó el reflujo y se dan de alta del protocolo, pero se mantienen en controles, ¿no? Se van de alta del servicio. Y finalmente el grupo que más nos interesa y en el que no esperamos hasta el año, digamos, obviamente se van a llevar a cabo muchas acciones durante sus primeros meses de vida, que son aquellos que se logra establecer que son hidronefrosis patológica. Y en esto, por supuesto, dependiendo de todos los hallazgos de la ecografía, pero también de otros exámenes que requieren estos pacientes, vamos a tener que subclasificarlos en aquellos que sospechamos valvas de uretra posterior, que por supuesto van a ser el grupo que probablemente sea el más urgente de manejar en el periodo recién nacido, y que lo vamos a ver en otro seminario. Aquellos que tienen megauréteres, que tenemos que establecer si son obstructivos o son refluyentes, o aquellos que tienen simplemente dilatación ureteral y que caen en el grupo de manejo de los reflujos simplemente, y aquellos que tienen, por ejemplo, dobles sistemas, que también son un grupo bastante especial de pacientes y que muchas veces van a requerir intervención, en el caso que sean completos. Y finalmente, aquellos que constituyen alrededor de hasta un 30% de los casos en que se sospecha una obstrucción pieloureteral, es decir, una obstrucción del tracto urinario superior. Y de esta manera se va a poder definir el plan de manejo de estos niños después de que nacen. Entonces, en resumen, la dilatación del tracto urinario es un hallazgo frecuente en la ecografía prenatal, que generalmente no traduce patología, pero que lamentablemente en otros pacientes sí, y por lo tanto tenemos que ser capaces de identificarlos para adelantarnos y evitar a que lleguen a tener complicaciones derivadas de esta. Y para identificarlos tenemos que medir varios parámetros, no solo la dilatación de la pelvis, sino que también los cálices, el parénquima, si hay uretero o no, si hay vejiga o no comprometida, si hay compromiso del líquido amniótico o no. Y de esta manera llegamos a aquellos grupos de la obstrucción pieloureteral, al grupo de los niños que presentan obstrucción pieloureteral, que, como dije, terminan siendo la principal causa de obstrucción del tracto urinario superior en el recién nacido.
se define como un impedimento del flujo urinario desde la pelvis renal hacia el uréter. Es decir, no hay, hay una obstrucción a la salida de la orina desde la pelvis hacia el uréter. Y esto produce daño renal progresivo. Entonces, así se define, o sea, estos son los que realmente tienen obstrucción periureteral, los que producto del impedimento de este flujo urinario tienen daño renal progresivo. Esta obstrucción puede ser de causas intrínsecas o extrínsecas, y siendo lejos las más frecuentes las intrínsecas y las congénitas. En cuanto a la fisiopatología de cómo llegan a obstruirse las uniones periureterales congénitamente en los niños, se ha visto que hay alteraciones del desarrollo que dejan derechamente una obstrucción del lumen del uréter, otras que dejan segmentos ureterales aperistálticos en que no se desarrolla la musculatura espiral normal del uréter que va a producir la peristalsis, y en cambio de eso se desarrolla solo musculatura longitudinal y fibrosis, y por lo tanto son segmentos que no se contraen. Y al respecto hay varias teorías de cómo podrían ocurrir fisiopatológicamente esto. Es decir, hay una teoría molecular en que se han visto involucrados factores de crecimiento, como el factor de crecimiento epidérmico, por ejemplo, citoquinas, y otras moléculas que involucradas en la fisiopatología. Y también hay otras teorías que involucran a las células de Cajal, ¿no es cierto?, que son estas células marcapasos que definen el inicio de la contracción del uréter, que han tenido algunos detractores, pero que al parecer también están involucradas en la fisiopatología de la absorción. Pero por otro lado, hay niños que presentan, que son mucho más raros, otro tipo de obstrucciones, como las valvas o los pólipos, que son estos repliegues de mucosa que normalmente se ven en el uréter medio más que en el uréter superior, pero que podrían también producir una obstrucción alta y de la unión piloureteral. Por otro lado están las causas extrínsecas, dentro de las cuales están los vasos aberrantes, que la verdad es que es complejo de evaluar, porque hasta un 30% de la población podría tenerlos sin necesariamente desarrollar una obstrucción. Pero hay un grupo que claramente desarrolla inflamación, fibrosis y cambios histológicos que generan obstrucción. Y cuando estas piezas han ido a biopsia, se han estudiado, se han encontrado con que muchas veces no hay otra causa intraluminal congénita que pudiera explicarla, y que solamente es esta inflamación y fibrosis secundaria a la compresión extrínseca. Pero otras veces, concomitantemente, hay causas intrínsecas. Y esto hace complejo entonces el enfrentamiento con estos niños, ya que liberarlo de los vasos probablemente no sea la solución definitiva en un grupo al menos de ellos. Y lo que ocurre con que la unión periureteral esté obstruida es algo que se ha tratado de estudiar, pero es difícil de reproducir en modelos, porque la obstrucción no es aguda, como es la muy conocida fisiopatología de la obstrucción aguda, digamos, porque es fácil de reproducir en modelos de animales, en fin. Sin embargo, se ha hecho una extrapolación de los hallazgos que se logran recopilar cuando se obstruye un uréter, y se ha podido entender cómo es que esta obstrucción produce un aumento de la presión de la pelvis renal, lo que genera una reabsorción urinaria intersticial y a la vez un aumento de la presión intrarrenal, y de esta manera cae el flujo renal y comienzan a perderse nefrones. Si esta obstrucción no es resuelta, la pérdida de nefrones es progresiva, y esto hace que el resto de los nefrones aún funcionantes desarrollen todos los sistemas compensatorios que son conocidos como disminuir su reserva funcional, mediante fenómenos de hiperfiltración, y de esta manera el daño renal se va aumentando y finalmente se puede perder definitivamente el riñón obstruido. La obstrucción periureteral tiene una incidencia de unos 750 a 1 en 1500 recién nacidos vivos aproximadamente. Da cuenta, como dije, de alrededor de un 10 y un 30% de las dilataciones prenatales del tracto urinario. Y las presentaciones tardías han ido disminuyendo en frecuencia. Claramente el diagnóstico, el gran grupo se hace en forma antenatal. El gran grupo de las OPUS tiene un diagnóstico antenatal actualmente. Sin embargo, por la fisiopatología de aquellos que no tienen obstrucciones completas y tienen más bien obstrucciones extrínsecas, todavía quedan pacientes que se diagnostican en forma un poco más tardía. Algunas publicaciones hablan de que en el género masculino sería más frecuente, pero en general la mayoría habla de que no hay diferencias de género, y sí el lado izquierdo es más frecuentemente afectado que el derecho. Como dije, la mayoría de los casos se hace con diagnóstico antenatal por ecografía, pero en algunos casos, y aparentemente se está utilizando cada vez más la resonancia
de los fetos, la resonancia magnética de los fetos, sobre todo cuando se sospechan otro tipo de malformaciones, y también eso nos puede aportar en el diagnóstico de los pacientes que pueden estar obstruidos. Y en otros casos, que cada vez, como dije, son menos, el diagnóstico se puede hacer al momento de nacer, cuando se palpa una masa en el recién nacido, o más tardíamente porque los pacientes consultan por dolor intermitente, o hematuria intermitente, o como hallazgo de un examen de orina, por ejemplo, con micromaturia, o un paciente que comienza a hacer infecciones urinarias y que dentro de su estudio se descubre que tiene una hidronefrosis importante que puede ser causada por una obstrucción periureteral. Entonces, esas son más o menos las formas de presentación clínica de estos pacientes. Y ante eso, lo que tenemos que hacer es estudiarlo, y lejos la principal forma de estudiarlo es con la ecografía, en el que, como ya adelantamos con el diagnóstico antenatal, el diagnóstico perinatal también es muy importante de no solo medir el diámetro. Hay que fijarse que esté bien medido, es decir, que sea a nivel del ilio y que sea efectivamente un corte antero-posterior. Hay que fijarse si tiene o no asociada dilatación de cálices, y si estos cálices son más bien primarios o secundarios, digamos, más bien centrales o periféricos. Hay que fijarse cómo está el parénquima renal en cuanto a su refringencia y a su grosor. Y por último, hay que en muchos casos, ver qué pasa en el tiempo con las imágenes ecográficas y ver cómo evolucionan, como para tener llegar efectivamente al diagnóstico de obstrucción o no. Algo importante que hay que tener en cuenta es que antes de las 48 primeras horas de vida no se debe realizar la ecografía porque, ¿no es cierto?, por la oligura fisiológica que presentan los recién nacidos, y por lo tanto vamos a tener una subestimación de la dilatación. Aquí algunas imágenes de la evaluación del parénquima renal y de los cálices, que resulta ser muy importante a la hora de definir si vamos a necesitar hacer más exámenes o no. Junto con la ecografía, es necesario realizar imágenes dinámicas de cintigrafía renal, o sea, cintigrama renal dinámico, en distintas formas, porque estos nos ayudan a aclarar los diagnósticos de obstrucción en estos pacientes, midiendo, por un lado, la función diferencial de los riñones, por otro lado, evaluando las curvas de eliminación, y finalmente mostrándonos qué pasa con las imágenes postmiccionales. Esto hay que evaluarlo muy acuciosamente, porque si bien vamos a tener casos en que se presentan curvas que son de fácil interpretación, como sería, por ejemplo, esta tipo 1, en que es absolutamente normal, con un radiotrazador que se depura o se elimina en forma espontánea y en forma completa, o otras curvas que también van a ser sin ninguna duda, como estas que claramente son de obstrucción, en que el radiofármaco se acumula y se mantiene en el tiempo hasta el infinito, hasta que termina el examen, y no se elimina de ninguna manera. Entonces, en esos casos, por supuesto, no vamos a tener dudas. El problema es que en muchos casos es difícil de interpretar el cintigrama renal dinámico. Entonces podemos tener curvas que no aclaran espontáneamente, pero sí lo hacen al recibir la dosis de diurético, que también van a ser consideradas normales, pero también van a haber curvas que son consideradas equívocas o difíciles de interpretar, porque si bien no siguen acumulando el radiotrazador en meseta en el tiempo, sí tienen una eliminación muy lenta y que terminado el examen no se completa. Entonces, en términos netamente de la curva, ya tenemos algunas dificultades en algunos pacientes para definir si está obstruido o no. Ahora, en términos de la función diferencial también pudiéramos tener algunas dificultades, porque hay casos en que tenemos ecografías y curvas compatibles con obstrucción y compatibles con alteración de la función renal. Sin embargo, nos encontramos con que pudieran ser la función diferencial del cintigrama mayor a la esperada. Esto podría ocurrir, por ejemplo, en los casos obstruidos en que el radiotrazador se mantiene en el tiempo y dar una falsa interpretación como de una falsa, digamos, una interpretación como una falsa buena función renal. No por un problema técnico de cómo se hace el examen, sino que por las limitaciones propias del examen, digamos. Por otro lado, podríamos encontrar funciones también mejores a las que esperamos, porque se trata de un riñón doble, de un riñón más grande. Entonces, toda la interpretación del cintigrama debe ser completa, debe ser en conjunto con la ecografía, para poder definir si está obstruido o no. Y por último, muy importante es ver las imágenes postmiccionales, porque se mantiene, ¿no es cierto?, el radiotrazador después de que el paciente orinó,
y eso, por supuesto, es muy de obstrucción. Otras exámenes imagenológicos que se han hecho a lo largo de la historia, que han sido en su momento muy importantes, que ahora están en desuso, es por ejemplo la pirografía endovenosa. Sin embargo, hay a lo mejor circunstancias en que, si bien es excepcional tomarla, podría dar alguna información anatómica, sobre todo en los casos de obstrucciones en sistemas dobles, en que a veces es importante describir lo mejor posible la anatomía para poder ir a resolverlo. En cuanto a la resonancia magnética, la uroresonancia, esta también nos da, además de una información anatómica excepcional, información funcional. Entonces podría ser de utilidad en niños que, por ejemplo, tenemos una función renal que no nos permite evaluar bien un centigrama, o en otros casos en que sospechamos causa de compresión extrínseca. Sin embargo, es discutible y se hace poco, porque además del alto costo requiere anestesia general del paciente. Al respecto, se publicó, por ejemplo, en esta mesa redonda que se hizo, en que se preguntó a distintos expertos que tienen mucha experiencia en el tema, la opinión respecto de cómo ellos sospechan las causas obstructivas extrínsecas y si realizan algún examen adicional o no. Y todos coincidían es que en realidad son más que nada la presentación clínica y los síntomas los que lo orientan, y que la verdad es que la uroresonancia tiene más los valores predictivos para comprobar la existencia de vasos polares que puedan estar causando obstrucción. Entonces es un poco discutible, pero sí es un elemento que tenemos en algunos pacientes como para aportar en el diagnóstico. Cuando por fin definimos que el paciente tiene una obstrucción y que esta potencialmente puede producir un daño renal, el manejo es quirúrgico, o sea, hay que operarla. Pero el problema es que a veces no es tan claro. Entonces uno debiera preguntarse en todo momento, cuando está evaluando a estos pacientes, si es el momento o no de operarlo. Y la respuesta del cuándo operarlo es cuando existe riesgo de daño renal. Y esto lo vamos a ver en el caso de los pacientes asintomáticos, cuando empeora la hidronefrosis, cuando empeora el parénquima, cuando se compromete la función renal, o cuando, y vamos a ser especialmente cuidadosos y a lo mejor mucho más proclives a la resolución quirúrgica cuando la hidronefrosis es severa bilateral o es severa en monorreno. Pero hay un grupo de pacientes que se presenta con síntomas, como dolor, cólicos, ¿no es cierto?, o como litiasis. Estos también tienen entonces indicación de operarse. Hay muchas controversias respecto a cuándo operar. Por ejemplo, controversia respecto a la conducta ante un centigrama con un drenaje equívoco, con una función conservada. Algunos optan por seguirlos en el tiempo, otros tienen manejos más agresivos y los operan. O, por ejemplo, qué hacer ante un paciente que tiene una función diferencial límite. Algunos optan por poner pigtail, drenarlos y volver a evaluarlos. Otros dicen, bueno, la verdad es que mejor resolvemos también el problema quirúrgicamente al tiro. Y también hay mucha controversia respecto a aspectos técnicos de la cirugía que vamos a desarrollar un poquito más. Y las técnicas quirúrgicas de la obstrucción pieloureteral son las pieloplastías. Y en la historia se mencionaron las tres tipos de pieloplastías, digamos, partiendo por la desmembrada, en que se reseca el segmento estenótico, pero también pieloplastías que usan colgajos, y también algunas que hacían incisiones y suturaban sobre stent, ¿no es cierto?, que rápidamente fueron desechadas por sus malos resultados. El gold estándar en este minuto es la pieloplastia desmembrada de Anderson-Hines, y la técnica abierta resulta ser la de comparación ante todas las otras técnicas quirúrgicas. Consiste, como dije, en resecar el segmento estenótico, parte por identificar normalmente el uréter y la unión pieloureteral, y luego de disecarla, cuidando de mantener lo mejor irrigado posible toda la zona, con su adventicia, ¿no es cierto?, se reseca la zona estenótica, y luego se procede a la espatulación del uréter y a la sutura de tejidos sanos. A veces se puede ofrecer modelar la pelvis cuando estas son muy redundantes, muy grandes, y otras veces la verdad es que solamente se sutura y se termina, después de la sutura del uréter, se termina de cerrar la pelvis. Ahora,
Últimamente, la pieloplastia laparoscópica de Anderson-Hines ha entrado en discusión porque le hace la competencia, digamos, en cuanto al gold standard, que es la abierta, por los buenos resultados que tiene, por el menor tiempo de hospitalización de los pacientes y la mejor evolución postoperatoria. Y se puede hacer por vía retroperitoneal o por vía transperitoneal, y lo que generalmente se hace en el hospital, o sea, con mayor frecuencia, es la vía transperitoneal, donde en la planificación de la cirugía, la localización del paciente y la localización de los trócares resulta ser crucial para poder tener una comodidad de trabajo que permita los buenos resultados que se están obteniendo con la pieloplastia. Hay que hacer aquí probablemente una detención en la curva que se requiere de experiencia para lograr tener resultados que se asemejen a la pieloplastia abierta. O sea, no es fácil, no es una técnica quirúrgica fácil, y por lo tanto requiere de harto entrenamiento para poder obtener esos resultados. En el caso de la transperitoneal, ¿no es cierto?, parte por rechazar colon, identificar el uréter y la zona de estenosis, disecarlo muy bien, y aquí en este punto en el Exequiel se usa este punto percutáneo que toma la pelvis y la lleva hacia la pared abdominal, que permite el manejo quirúrgico de todos los tejidos mucho más fácilmente, poder hacer la resección de la zona estenótica también con mucha mejor precisión, posteriormente espatular el uréter, y luego de tener esto absolutamente resuelto, empezar con la sutura, que generalmente es con un punto inicial al vértice, ¿no es cierto?, del uréter, hasta la pelvis, hasta el vértice inferior de la pelvis, y luego con puntos corridos se termina de suturar la cara más difícil, la más alejada del cirujano. Se pone siempre, en el caso del Exequiel, el tutor o el pigtail, y luego se termina la sutura. Con esto los resultados han sido súper buenos. Recientemente se publicó en 2018 un trabajo en que se evaluaron los resultados de los primeros 80 unidades renales operadas, que se evaluaron por promedio 31 meses, y solamente se encontraron 8 pacientes complicados, de los cuales todos fueron estenosis, y se reoperaron también laparoscópico, resolviéndose completamente el problema. Llama la atención de que 25 de los 80 eran menores de 1 año y 17 menores de 6 meses. Hubo pacientes, el más pequeño que se operó tenía 2 meses, y hubo un número importante de pacientes que también se operaron con pesos menores de 7 kilos. Entonces, cada vez está siendo se está abriendo el espectro de pacientes a los que se les puede ofrecer la vía laparoscópica. Y en este momento se está ofreciendo como primera opción de tratamiento en el Exequiel. Si uno compara, por ejemplo, los REDU, o sea, cuando hay que reoperar a un paciente, también la laparoscopía ha tenido muy buenos resultados, y en este review que se hizo en el año 2018 se demuestra eso. O sea, no hay diferencia en cuanto al éxito con la técnica abierta, tampoco hay diferencia en cuanto a las complicaciones con la técnica abierta, y sí hay una gran diferencia en cuanto a la estadía hospitalaria y a la evolución postoperatoria, que es mucho más favorable en el caso de la laparoscopía. Entonces, debiéramos entrenarnos para ofrecer esto, ojalá en todos los niños, o en la gran mayoría. 2 palabras sobre las pieloplastías con colgajo. Se ha descrito mucho el colgajo BI o de Foley, que se ofrece cuando los uréteres tienen estas inserciones altas y que podrían ayudar a bajar, ¿no es cierto?, este uréter y de esta manera resolver la obstrucción. O estos colgajos en espirales, en los casos en que tenemos zonas de estenosis muy largas, entonces que resecarlas y hacer la anastomosis podrían ser mucho más complejos. Entonces se ofrecen estos colgajos que permiten resolver que son una alternativa a este tipo de obstrucciones. O estos colgajos verticales también, en los casos en que tenemos estas pelvis súper deformadas, súper dilatadas, son como cuadradas, ¿no es cierto?, podrían también mejorar y ser una alternativa para mejorar la obstrucción. Claramente son menos usados, pero uno debiera tenerlas en mente cuando se enfrenta a este tipo de casos. Por otro lado, están todos los procedimientos endoscópicos, ¿vale? Aquí, es decir, las endopilotomías, que han mostrado éxitos que por supuesto no son comparables a la pieloplastia en cuanto a éxito, pero que
En algunos pacientes seleccionados son de mucha utilidad y ofrecen una alternativa muy válida. En el caso del protocolo del Exequiel, se incluyen aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen cintografía no concluyente o que evolucionan con ecografías en que va aumentando la hidronefrosis, pero nos altera el parénquima, nos altera la función. Entonces, la gracia es que es una herramienta diagnóstica y a la vez terapéutica en este tipo de casos seleccionados. Sin mencionar además, o sea, sin dejar de mencionar además aquellos pacientes que tienen patologías asociadas, por ejemplo, hematológicas, que llevarlos a pabellón a una pieloplastia revierte un mucho mayor riesgo quirúrgico. Y lo que se hace es que mediante una cistoscopía se instala primero una guía hidrofílica o un catéter ureteral, se hace la pielografía, se identifican, ¿no es cierto?, las zonas estenóticas, y luego se pasa el balón de dilatación, que pueden ser un balón, una dilatación neumática, o además un balón que tenga estos cuchillos como el cutting balón, ¿no es cierto?, que rompe la fibrosis. Y al inflar este balón se logra resolver la zona obstruida. Estos pacientes se quedan con pigtail 4 o 6 semanas y durante ese tiempo se quedan con profilaxis antibiótica y a las 4 o 6 semanas se va a retirar el pigtail y en ese momento lo ideal es hacer una ureteroscopía para ir a ver hasta arriba idealmente los cálices. Y por supuesto se siguen con controles ecográficos. Acá en Temuco también se han hecho, y el doctor Nova me facilitó un bonito caso que tiene de un recién nacido que resolvió de esta manera, en conjunto con los radiólogos intervencionales, y la verdad es que también han dado muy bien. Entonces, en casos seleccionados, insisto, pueden ser una muy buena alternativa en la terapia endoscópica. Y al final quise dejar la técnica de vascular hitch para los casos de las compresiones extrínsecas por vasos aberrantes. Es una técnica descrita hace mucho tiempo, en los años 50, pero que, digamos, está muy en discusión, dado que, como mencioné, en los casos de obstrucciones extrínsecas muchas veces se acompañan también de una obstrucción intrínseca, entonces queda la duda si es suficiente. Sin embargo, hay, por ejemplo, en este trabajo que presentaron en el IPEG, recientemente el Calvo con el Exequiel, se muestran que es una muy buena alternativa en algunos casos, sobre todo cuando yendo a un procedimiento laparoscópico se encuentra que claramente la obstrucción es por vasos aberrantes y que levantándolos, sacándolos del campo, de la zona, perdón, obstruida, y luego haciendo una aplicatura de la pelvis sobre ellos, se puede flanquear la obstrucción. Es una técnica harto más reproducible porque es más simple. Entonces, en estos casos en que, por ejemplo, tenemos estos vasos que dilatan mucho la pelvis, uno los moviliza y comprueba que después de movilizarlo hay un paso adecuado de contraste y posteriormente se hace la aplicatura. Y de esta manera se salta entonces la zona obstruida. Entonces, también son todas alternativas quirúrgicas que debiéramos tener en mente, por si llegado el caso, pudieran echar mano, si nos vemos con algunos problemas, a la pieloplastia tradicional. En resumen, la obstrucción periuretral es una causa la más importante de hidronefrosis patológica del recién nacido. En general se presenta con un diagnóstico antenatal, sin embargo todavía hay algunos casos de presentación más tardía. El diagnóstico se confirma con ecografía y con cintigrama renal dinámico, que hay que evaluar cuidadosamente en todos los pacientes. El tratamiento con el estándar es la pieloplastia abierta, sin embargo la laparoscópica está siendo cada vez más utilizada y con tan buenos resultados como la abierta. Y en el caso dudoso y seleccionados también hay técnicas endoscópicas que podrían resolver el problema. Eso era lo que le quería presentar. Muy bien, muchas gracias, Pili. Pili nos hace normalmente unos buenos seminarios extensos, así que la felicito, tocó varios tópicos. Quizás hacer un poco de referencia, porque lo hemos conversado hace una semana y media por lo menos, este seminario, de que la técnica, el Anderson High, es reproducible, ya sea abierto, laparoscópico o robótico, que no lo mencionamos, que me acabo de dar cuenta antes que alguien me haga el comentario.
pero la técnica es la misma. Entonces, no es, el gold standard sigue siendo la técnica desmembrada de Anderson-Heinz. Eso para comentarlo, pero lo habíamos conversado con la Pili y tengo la sensación que no quedó tan claro durante la presentación, por eso hago la referencia. Abro la discusión si quieren hacer algún comentario. Felicito a Pili por su presentación. ¿Alguna pregunta? La Paulina está levantando el dedo. Pauli, cuéntame. Dos felicitaciones. Uno, la Pilar ya nos tiene mal acostumbradas. Buenas presentaciones. Muy bien, muy buena, porque este es un tema muy complicado. Felicitaciones a la Nelly, porque ella ha sido un tema bien propio, y esto significa el estudio y seguimiento de muchos pacientes que no llevan a nada por descubrir. Y ella ha hecho este protocolo, que yo también lo he hecho en paralelo exactamente igual, porque en algún momento lo hicimos de consenso. Y yo creo que las dos fuimos obsesivas y lo seguimos. Bien, Meli, yo creo que este es un trabajo muy propio tuyo, excelente. Yo quiero hacer una observación, comentario. La función renal relativa en el examen es altamente confiable, porque no se altera porque se retenga en la pelvis. El protocolo del cintigrama dinámico es que tú calcules la función renal relativa entre el primer y segundo minuto. Si tú te acoges a eso, la función es correcta. No hay error. Porque hicimos nosotros en la Católica un estudio paralelo el mismo día, un DMCA y un cintigrama dinámico. La segunda, tomé nota, ¿eh? La segunda parte de la historia, ahí hay una técnica quirúrgica que conocemos los viejitos, que era la cálico-ureteroanastomosis, que era en el caso de que tú ya habías hecho una reintervención y seguías estrecho y tenías una atrofia, y es una herramienta que uno tiene que tener al menos en alguna parte de su disco duro. La tercera parte, el caso de Francisco es excelente para la dilatación, porque lo que tiene es una estenosis. En su UPR, él demuestra que la línea de la anastomosis es correcta. En cambio, mi querido amigo Claudio, su UPR muestra que tiene una mala implantación del uréter en la zona de la anastomosis. Y yo no sé si ese es un tan buen caso. Me parece que hay que diferenciar cuando uno hace una anastomosis que quedó en una mala implantación, porque la hidronefrosis deforma mucho, o no. Y lo último, cuando ustedes tienen 80 casos y 8 los reestenosan, ese es un 10%. Y la tercera parte, cuando uno hace piloplastía abierta, yo soy que hace piloplastía abierta, todos saben, uno no saca la estenosis para afuera, mete los instrumentos para adentro. Pero muy buena la presentación, el tema es muy entretenido. Gracias, Pauli. Yo creo que se tocaron hartos tópicos y en este seminario, y en realidad es extenso y a uno se le van muchas cosas. Los que hemos vivido la historia, faltó algo como que nosotros hicimos en algún tiempo, y no está Raúl Ramírez, nos ha acompañado en este tiempo, son las videoasistidas, en que nosotros en realidad, una por incisión chica y a través de los instrumentos sacábamos y sobre la piel hacíamos la anastomosis y devolvíamos. Esa es una. Dos, yo que era de la cirugía abierta, ahora amo la laparoscopía y no me calza operar un niño abierto a esta altura de la vida, pero es como uno va cambiando con los tiempos y en los centros donde uno está. Así que quiero hacer también una mención a nuestro gran grupo de jóvenes, sobre todo, el doctor Subieta fue nuestro profesor, así que él nos apoyó siempre en la parte de la cirugía reconstructiva, pero agradecerle a PJ, que es un excelente profe, Francisco igual, un excelente docente, y la Francisca igual. O sea, nuestros becados, yo creo que uno le da la tranquilidad de los que se forman en el Exequiel, salen operando laparoscópico, la pieloplastia, y que es un gran plus para los pacientes. Así que eso es un honor, estar en un centro, digamos, donde hay gente que empuja. Por otro lado, yo creo que también hay que hacer mención que nuestra historia en Santiago es diferente a las de provincia. Entonces, cuando conversamos de hablar o no de la pielografía, sigue existiendo, sigue sirviendo. No todos tenemos resonancia o acceso fácil a la resonancia. Tampoco la cirugía laparoscópica es fácil aprenderla, y hay que dar un reconocimiento a la gente que está en provincia, como el Pepo, como el mismo Claudio, etcétera, etcétera, que se las han arreglado para aprender y ofrecer la mejor urología posible en provincia. ¿Algo más? ¿Algún otro comentario? Doctor Subieta, le adiviné el pensamiento.
Muchas gracias a la Pili y a Nelly por la presentación. Segundo, recordar por algún comentario por ahí que este es un seminario de becados, ¿no es cierto? Entonces no podemos obviar las cosas básicas, cosas, todo lo que hay que decir sobre el problema. Lo perdí yo. Un seminario del cual estamos muy agradecidos por la presencia de todos nuestros amigos urólogos pediatras, porque lo enriquecen sobremanera, y yo creo que desde que tenemos la presencia de ustedes, estos seminarios han sido fantásticos. Así que muchas gracias. Yo soy un convencido que en los lactantes menores la vía es la posterior, ¿no es cierto?, que son los únicos enfermos que yo creo que pacientes que hay que operar de cirugía abierta, y el resto no me cabe la menor duda que es la vía laparoscópica, sin duda. Otro comentario que yo quería hacer, un poco en relación a la técnica que a mí no me gusta, la de suspender los vasos, si uno la considera, la debiera considerar en las hidronefrosis intermitente, porque ahí uno tiene la certeza de que no hay la asociación de vasos aberrantes con algún problema intrínseco, y que la Pili dijo muy bien que se asocian muchas veces. Entonces, en ese caso es riesgoso cuando son permanentes y uno se encuentra en la operación con que hay un vaso aberrante, no hacer una resección de la unión y suspender. Y lo otro es que lo aprendimos hace mucho tiempo, cuando con la Rosita Castillo hicimos un trabajo de los pacientes que nosotros con menos de un 10% de función, que en general es el límite que tienen algunos, y otros incluso un poco más alto, para hacer una nefrectomía cuando la función es menor de un 10%, es que muchos de estos pacientes recuperaron función. Recuerdo alguno, el que más recuperó hasta un 25%. Y esa es una decisión que uno en general debe terminar de tenerla intraoperatoria, no ir directo a una nefrectomía. Pensar de que lo más probable es que va a terminar o va a hacer una nefrectomía, pero eso tiene que ir paralelo con lo que encuentre, porque los pacientes que recuperaron función son aquellos que tenían parénquima, que los polos estaban más gorditos, que el adelgazamiento no era tanto. Esos pacientes le hicimos y la gran mayoría recuperó función. De manera que, ojo con eso. Esos son los comentarios que quería hacer. Gracias, doctor Subieta. ¿Pepo? Sí, vale. Quería hacer unas preguntas. Me parece muy bien que partamos, quiero decir un comentario antes, muy bien que partamos de los basics y sigamos a las cosas más complejas más adelante. Me parece estupendo, porque siempre es bueno hacerse los repasos. De repente hay cosas que generan dudas. Una de ellas es, en el protocolo de seguimiento que tienen ustedes, hablan de que sobre 7 milímetros y sobre 33 semanas de embarazo entran al protocolo y le dejan profilaxis a todos. Me gustaría que abundaran sobre eso, porque nosotros no dejamos a todos, en el grupo nefrológico de este hospital al menos, no dejamos a todos. Eso es una pregunta. Y la siguiente pregunta, dos en realidad, igual tiene que ver con el protocolo. Ustedes hacen ecografía a las 48 horas y después el séptimo día. Al séptimo día todavía el paciente tiene, o el niño, tiene una insuficiencia renal relativa. Eso fue lo que entendí. Entonces, en general, nosotros hacemos al nacer o a las 48 horas y al mes, porque igual, de todas maneras, al mes, si estoy sospechando que tiene una obstrucción pilureteral, le voy a hacer un MAC3, justamente por esta hipofunción renal funcional del primer mes de vida. Quisiera ahondar sobre eso. Respecto de la cirugía, estoy completamente de acuerdo con Ricardo. La cirugía laparoscópica de la pieloplastia me parece que tiene una indicación absoluta en el niño mayor de 2 años. En el menor tienes que tener un volumen importante para poder atreverte a hacer. A mí me gusta mucho la cirugía laparoscópica y me parece que la hago bien. Sin embargo, no me atrevo tanto a meterme con niños tan pequeños. No sé si, probablemente por casuística, debe ser por eso, pero si tengo un niño menor de 2 años, prefiero hacerla abierta, como aprendimos de los grandes maestros. Y lo que quería decir, además de eso, es bueno que los becados sepan resolver una plastía pilureteral abierta igual, de todas maneras, aunque tengan una expertise y tengan profes de la calidad de PJ, de la Fran o de Francisco. Me parece que es bueno que igual lo hagan abierto alguna vez y que lo hagan bien y se sientan seguros y todo lo demás. Y al final, decir que
de verdad lo que más me estresa a mí cuando hago una plastía pilolateral es la pasada del doble J. Es lejos lo que más me estresa porque es lo que me ha pasado más de una vez, porque de verdad me ha pasado más de una vez que simplemente el 3 French no pasa la unión ureterovesical, y me ha pasado un par de veces. Hemos tenido pacientes, incluso uno de esos resolvimos con PJ acá, que era un paciente que además tenía una unión ureterovesical alterada. Entonces, eso, comentar sobre eso, que no es una cirugía fácil y hay que tener todas las herramientas posibles en el pabellón para poder salir nadando y no ahogarse en el intento. Ya, varias preguntas, Pepo. Te voy a contestar la más fácil, que es la eco de control. En realidad no se entendió bien, pero nosotros hacemos la ecografía idealmente la primera semana de vida, idealmente posterior a las 48 horas de vida, por este periodo de origuria fisiológica más marcado. Pero aquellos niños que tienen una dilatación de 30 a 40 nos da exactamente lo mismo y se hace en cualquier momento en la medida que se pueda hacer. ¿Sí? Esa es la ecografía. La cirugía menor de 1 año, yo tuve mucho tiempo de pelea, sobre todo cuando estaba de jefa de urología, porque también peleamos nosotros que lo ideal es que todos los niños que tuvieran menos de 5 kilos se los quitábamos a la laparoscopista para que lo pudieran hacer abierto, y siguen haciéndolo abierto. Así que nos consta que la docencia está. ¿Por qué? Porque nuestros becados que formamos nosotros generalmente no son para que se queden en Santiago con nosotros, así que sí está dividido en el sentido de ofrecerle a los menores, no de 1 año, sí lo tengo que reconocer, sino que son los niños pequeños, menores de 2 o 3 meses a lo más, ojalá menor de 5 kilos. Eso es la que logro rescatar, o logramos rescatar, o llegamos al consenso de rescatar para que lo operen abierto nuestro digamos, becado. En cuanto a la quimioprofilaxis, también hemos ido variando. Nosotros antes le dejamos a todos, y ahora la verdad que cuando tú captas que en realidad es una hidronefrosis transitoria, cuando no tiene factores de riesgo, cuando no es muy precoz el diagnóstico, sino que es el de último trimestre, cuando no es mucho la dilatación, no le estamos dejando antibióticos. Así que no hay factores que nos ofrecen. En eso hemos ido y tendríamos que evaluar los últimos 5 años, y la verdad que ha sido diferente, y estamos a puertas, digamos, de hacer una reevaluación de su diagnóstico prenatal, que aprovecho de decirle a la Pauli que en realidad lo vivimos juntas y tenemos toda una discusión sobre los reflujos, las uretrocistografías, etcétera, pero es tema de otro. Pero además agradecer, porque veo al doctor Escala aquí todavía, que gracias a la Mater nosotros logramos tener un muy buen estudio, cosa que antes no teníamos. Nosotros teníamos que confiar en lo que decían los obstetras, si eran dilataciones o no, porque resulta que veíamos los chiquillos en la primera semana de vida, le hacíamos ecografía y muy pocos tenían dilatación. Entonces muchas veces considerábamos que había un error diagnóstico del prenatal más que el seguimiento de nosotros, que hemos intentado que sea del 100% de los pacientes que tienen algún tipo de antecedente. Pero logramos conseguir que la Mater nos comprara los rollos, sacaron fotos, etcétera, y ese fue nuestro primer aporte, y nuestro gran segundo aporte fue que en realidad nosotros tenemos disponibilidad para evaluar a estos pacientes en forma precoz y adecuada del 100% de los que nos llegan como diagnóstico prenatal. Así que fuerza a la Mater porque tiene que seguir viva. Ese era el otro tema. Y en relación al doble J, tenemos el mismo problema. Y tenemos la duda, como tienen mucha gente afuera también, si le ponemos el pigtail antes de hacer la cirugía, si lo hacemos a través de una cistoscopía previa, dejarlo instalado, es un drama. Todos hemos tenido problemas en pasar un pigtail, sea chico, sea grande, que es muy flaco, que esto, que lo otro, que sí tienen alteraciones, y todos hemos vivido los niños que tienen patología, digamos, doble arriba y abajo, con una obstrucción pilolateral y un megauretero obstructivo simultáneo. Difícil y complejo, y yo creo que la experiencia nos va diciendo. Ahora hay veces que creo que las imágenes nos deberían ayudar más, quizás vamos a llegar a hacerle resonancia a todos, no sé, pero hemos vivido todo el estrés de pasar un pigtail. Y creo que no se me olvidaba nada, y el doctor Escala había pedido a través del chat la palabra. Gracias, Pepo, por tus comentarios. Gracias, Nelly. Oye, primero saludo a todos. Estoy acá en el cerro, entro al auto para poder estar con ustedes, aunque sea en forma virtual. Una sola cosa, el diagnóstico prenatal, que creo que ha sido esencial en estas patologías, que uno puede hacer un diagnóstico precoz y así evita que se presenten complicadas con infecciones, pérdida de función renal y todo, es lo que nos interesa a nosotros los urólogos, pero yo haría un poquito de hincapié en que la gran mayoría de las hidronefrosis o las dilataciones prenatales no llegan a nada y no son patológicas.
porque me parece que queda como el ambiente que está bien, hay que seguirla y todo, pero ¿cuánto tiempo la seguimos? Yo creo que se puede gastar a veces recursos de más con dilataciones mínimas que te siguen mandando hasta bastante avanzada la edad. O sea, yo creo que una vez que uno le hace un control ecográfico y le parece que es una pelvis bastante anodina, en 10, 12 milímetros, y puede hacerle, o 15, le hace un Mac 3 y es normal, nuestro seguimiento es solamente con una eco alrededor del año y chao, para que no nos quedemos pegados tanto tiempo con tanto paciente, porque hay diagnósticos que son hidronefrosis no obstructivas, son así nomás. Ese es todo mi comentario. Gracias por la presentación. Bueno, me dicen gracias, me dicen por interno que el doctor Reed, que estamos pobres hoy día porque nos van a cortar la sesión, parece que es limitada por el tiempo, así que agradecerles a todos. La Pili quiere decir, Sonia, un gusto de saludarte, la Paz, la Bernardita, me da mucho gusto. Bueno, un segundo cada una para que se despidan, para que no vean que los vamos a cortar. Sonia y después la Pilar. Tienes que quitar el mute. Ahí Hola, sí. ya. Ya. Sí, linda la presentación, ya. Lo otro, bueno, ustedes saben que yo prácticamente me formé con el doctor Osandón. El doctor Subieta fue mi jefe en la beca, pero el doctor Osandón, con él trabajé 10 años. Y fíjense que yo nunca he tenido problema con el pigtail, porque no se lo pongo a ninguno. Y de verdad, no sé si a Dios me quiere mucho, pero nunca he tenido una obstrucción postoperatoria, un redo. No, de verdad, eso nomás quería decir. Chao. ¿Dónde ha tocado un megaurete simultáneo? Si ese es el problema. Pili. Yo quería decir que en la presentación, con respecto a la endopilotomía, eran videos, y en ambos videos se veía muy bien, que lamentablemente como no pude presentarlo dinámicamente, sino que tuve que hacerlo así marcando cada diapositiva, se veía muy bien cómo se vencía la zona obstruida, y lamentablemente eso no se ve en la foto. Entonces, en ambos, tanto en la de Claudio como en la de Francisco, se ve muy bien con el contraste cuando se empieza a inflar el bla, y se vence la obstrucción, y pasa todo el contraste. Entonces, eso nomás quería decir que también fue falla parte probablemente del video y de cómo se mostró en la presentación, cómo se veía el tratamiento de... Gracias, Pili. Hace un comentario también Juan Eduardo por interno, que dice, viene el comentario del doctor Escala en relación a la hidronefrosis y el seguimiento. Nosotros también hicimos un trabajo con él de estas hidronefrosis, lo que consideramos que algunos grados se llegó a obstruir a los 4 o 5 años y otros hicieron litiasis. Otro tema a conversar, o sea, uno puede tener muchas aristas en este tema del diagnóstico prenatal y las dilataciones. Así que seguiremos en adelante, ¿ok? Muy bien, gusto de saludarlo.